Ok, chicos, teniendo en cuenta que el concepto de desarrollo sostenible es un concepto nuevo, es un concepto que se viene forjando hace muy poco tiempo, pues no podemos dejar de lado de tener en cuenta que una de las mayores dificultades que nosotros hemos tenido es precisamente el que cada uno de nosotros tiene un concepto muy particular de lo que es sostenibilidad, medio ambiente y desarrollo sostenible. En ese sentido, eh, sigue siendo un concepto nuevo y controvertido por todo lo que enmarca, teniendo en cuenta que su base, su proceso inicial viene de la mano con todo el tema económico, pues eh, no ha sido claro a nivel mundial en la aplicación del mismo. Es incipiente, es un proceso que es muy, yo lo considero en pañales, aunque podemos estar adelantando un poco de salir de pañales y los niños ya están empezando a caminar, pero es un concepto nuevo que no ha podido generar ese tipo de políticas para la aplicación. En este momento, chicos, a nivel mundial, vamos a empezar de lo grueso a lo más bajo, de lo grueso a lo angosto. A nivel mundial es un concepto que no tiene una estructura muy particular, cada uno lo está adaptando y adoptando de manera particular. Entonces, vemos cómo hay ciudades sostenibles a nivel mundial, vemos cómo hay iniciativas para el desarrollo de nuevos elementos de tecnología, cómo no seguimos, ya en este momento no nos seguimos basando solamente o exclusivamente en combustibles fósiles. Ya podemos empezar a hablar que tenemos elementos de combustión diferente, carros eléctricos, aunque valga la aclaración, el tema de los carros eléctricos viene dándose desde la década de los 50. Los primeros paneles solares se dieron sobre la década de los 50 y se han venido mejorando. Ya tenemos Telsa, y tenemos como los gigantes chinos con Panda están empezando a desarrollar ese tipo de energía alternativa, tenemos energía eólica, etcétera, etcétera. Pero como política, digamos que no hay una política fuerte. En Colombia, apenas en 1993 se forma el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y apenas desde el 93 hacia acá se crean las corporaciones autónomas regionales, que son las corporaciones que deben de velar por la conservación y protección y cuidado del medio ambiente, de hacer un uso racional, sostenible y sustentable de los recursos naturales. Entonces, apenas se vienen generando las primeras políticas. Tenemos una ley que se llama la Ley 99 de 1993, que es la Ley General del Medio Ambiente, es una ley nueva del 93, que no ha cumplido aún 20 años, y tiene muchas falencias porque en su plena elementos de aplicabilidad aún es muy incipiente. Entonces, esa política como tal para aplicarlas apenas están en etapa de desarrollo. Chicos, la única área, como se los decía hace un rato, en Colombia que tiene política de construcción sostenible, la única región de Colombia con política de construcción sostenible es el Valle de Aburrá. En ninguna otra parte del país ustedes van a encontrar una política de construcción sostenible como la maneja el Valle de Aburrá. Tuve la fortuna de trabajarla, de conocerla a fondo, de trabajar con quienes diseñaron la política y es magnífica. De hecho, se está considerando aplicarla para todo el país. En Desarrollo Sostenible 2 vamos a trabajar un poco de esa política, vamos a trabajar un poco de esos formatos que se tienen, porque son los formatos que ustedes aplican en obra. Ustedes llegan a obra, ustedes como residentes, como directores de obra, inclusive ustedes como diseñadores, cuando ustedes van a diseñar en grandes superficies o en grandes empresas, estas ya deben de estar
con un diseño, por ejemplo, desde el layout, yo debo de tener contemplado dónde voy a ubicar las zonas verdes, qué tipo de zonas verdes, qué árboles, qué tipos de árboles, ¿por qué? Porque necesitamos saber de la copa, del ancho de copa, del tipo de raíz, si es pivotante, si es profunda, el ancho del tronco, el tipo de árbol para la altura sobre el nivel del mar, para el tipo de clima que necesitamos. Entonces, eso solamente se está generando en el Valle de Aburrá y eso por obligación debería estar en todo el país. Ningún país tiene hoy en día o sigue hoy en día una política de desarrollo sostenible o sustentable. Cada uno tiene iniciativas y tiene unos elementos muy particulares que más adelante vamos a ver cuando hablemos de ciudades sostenibles y de biosferas urbanas. Vamos a tener unos ejemplos del Banco Interamericano de Desarrollo. Colombia tiene ciudades sostenibles y vamos a llegar a esa discusión que me parece muy particular. Pero sí quiero contarles que ningún país tiene una política de desarrollo sostenible o sustentable como tal. Hay elementos y desarrollos, pero no una política como tal. Por lo menos no que yo conozca, que eso es algo que se me ha olvidado contarles, chicos. Y es que, por favor, yo no tengo la verdad absoluta. Ustedes pueden saber muchísimo más de estos temas o de muchísimos otros temas que yo, y de hecho de ustedes aprendo demasiado. Así que les pido el favor que me cuenten, sean tranquilos, pueden contarme si consideran que algo que yo les haya dicho no es así y lo corregimos para que lo tengamos en cuenta. El camino para un desarrollo sostenible o sustentable varía según el grado de industrialización de cada país. Entre más industrializado, digamos que el desarrollo sostenible de esos países puede llegar a ser muchísimo mejor o peor. Es una variable que no es una norma, no es algo que sea común. Por ejemplo, el consumo per cápita de energía de un norteamericano es 68 veces mayor que el consumo per cápita de energía de un hindú o un indio, perdón, una persona que vive en la India. 13 veces mayor a una persona que vive en Japón. Casi 30 veces mayor a una persona que vive en países como América Latina. Consumo es irracional, chicos, y eso genera que el impacto sobre los recursos y la presión sobre los recursos naturales sea más fuerte. Ahora estamos hablando de fracking, estamos hablando de elementos que son muy nocivos, particularmente siento que son muy nocivos. Yo no considero que haya minería sostenible, para mí eso es una falacia, o temas como el fracking amigable, eso es imposible, porque el rompimiento del magma, de la corteza terrestre, etcétera. Hay estudios que lo hablan. Entonces, ese grado de industrialización, mientras que hay otros países que conviven naturalmente con esta zona, son amigables y se volvieron totalmente pensadores de el daño ecológico que venían realizando en otras épocas y que han venido mejorando. Entonces, el desarrollo sustentable es un proceso casi que simultáneo, es un proceso de avance casi simultáneo en 4 dimensiones. Y ahí empezamos ya a hablar de elementos conceptuales frente a esto. Entonces hablamos de la dimensión económica, ¿sí? Es la primera que sale siempre. La dimensión humana, siempre pensando con el ser humano como la cabeza de todo. La dimensión ambiental y la dimensión ecológica. En la dimensión ambiental tenemos que hablar de los impactos negativos y positivos, del desastre que tenemos, y en la dimensión tecnológica pues hablamos también de esos elementos que podemos utilizar para mejorar tecnológicamente nuestras aplicaciones, nuestro día a día. Entonces, voy a contarles un par de definiciones que se tienen con respecto al desarrollo sostenible o sustentable que se han generado. Entonces hay una que dice que es un proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida, fundado en la conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de generaciones futuras. Acá estamos hablando siempre de calidad de vida del ser humano. Y este se funda o se fundamenta o se centraliza directamente en la conservación y protección del medio ambiente. Hoy en día no lo tenemos así.
Cuando nosotros hablamos de el agua que se consume, y voy a dar un ejemplo de Armenia, el agua que nosotros consumimos en Armenia viene del Parque Nacional Natural de los Nevados, viene de Cocora, más exactamente. Cocora se hace la absorción del recurso y son son varios metros por segundo de consumo, pues de absorción. Esta se transporta, llega a Boquía la traen hasta acá, hasta la planta de tratamiento de agua, y acá se envía a cada uno de los suscriptores. Tenemos un agua que sobra, es un sobrante de agua que vuelve al río más abajo, pero ya con unas condiciones diferentes, porque esta ya tiene cloración, tiene sulfato de aluminio, tiene todos los elementos básicos para su potabilización. Pero arriba, donde nosotros tenemos la absorción, o donde tenemos el punto de la boca toma, nosotros absorbemos una cantidad de líquido. Ojo, la norma dice que nosotros podemos dejar hasta el 40% del cuerpo de agua libre para que circule y pueda sostener. Y siento que la norma está hecha al revés. Nosotros deberíamos saber hasta dónde podemos tomar y no hasta dónde le podemos dejar al río. Es decir, que nosotros podamos hacer un cálculo y digamos, necesitamos 4.2 metros cúbicos por segundo. Hombre, de río necesitamos 4.5, el resto es de río. Y no que nosotros absorbamos más cantidad de agua de la que realmente necesitamos y dejemos al río con una carga mínima. La carga mínima para sobrevivir del río es esta, y con esa es con la que dejamos. Entonces, son incoherencias, chicos, que se van dando. Hay un proceso, otra de las definiciones es que es un proceso que potencia el máximo posible y de manera continua la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, reflejándose en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, sin menoscabo de las dinámicas ambientales. Esto hace posible que el desarrollo se construya no solo para las presentes generaciones, sino también para las que vienen. Es una definición que tomo de un documento de la Universidad Bolivariana, y acá Webby juega el ser humano como el centro de atracción, como el eje del mundo, como si el mundo girara en torno a él y no él haciendo parte del mundo. Es una posición mía muy personal, de que es una definición que no va al lugar porque no está mostrando realmente su afán de trabajar de la mano con la naturaleza, sino básicamente de mantener a la naturaleza al servicio del ser humano. Entonces, es algo que tenemos que evaluar más adelante.